Cristo en lugar nuestro, y mediante la fe que nos hace creer y abrazar esa verdad. ¿Cuándo? En el mismo momento en que creemos. El Espíritu Santo ilumina nuestro corazón y nos hace ver que todos los esfuerzos por salvarnos a nosotros mismos serían inútiles. Volteamos a Cristo y vemos lo que Él nos ofrece y corremos a la cruz. Y en ese momento somos justificados. Por eso nuestra justificación se considera en la Biblia como un evento pasado. Y es la base para todo lo demás. Por eso Romanos 5:9 dice que mucho más estando justificados, es decir, algo que sucedió en el pasado, seremos salvos de la ira, algo que está en el futuro. La gracia de Dios en el pasado es la base de nuestra justificación. La gracia de Dios en el futuro es la base de nuestra futura y final y total salvación. El poder que trae a los creyentes a la salvación y la consumación de esa salvación es el nexo que hay entre los versículos 16 y 17 de Romanos 1. El poder que trae a los creyentes a la salvación es el mismo poder que nos lleva a nuestra glorificación final. Para tener los requisitos para nuestra entrada al cielo, que es el reino donde mora la justicia, la paz y el gozo eternos, debemos ver una y otra vez la continua revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. Y tenemos que ver una y otra vez que la justicia de Dios nos la dio Él, para que podamos ser justos delante de Él. Porque si no tenemos la certeza de que hemos sido absueltos, si no tenemos la certeza de que hemos sido perdonados, si no tenemos la certeza de que somos justos delante de Dios por la justicia que Él nos dio, no vamos a poder andar el camino que nos falta para llegar a la vida eterna. Sin esa certeza pueden pasar dos cosas: o nos desesperamos y entonces decimos no tiene caso, yo no puedo ser el hombre que Dios quiere que sea, yo no puedo ser la mujer que Dios quiere que sea, hay muchos defectos en mí, por más que trato no puedo, no tiene caso, y renunciamos. O puede pasar otra cosa: bueno, yo me voy a esforzar, voy a tratar de hacer lo mejor que esté en mí, y ya que Dios decida. Si al final lo que hice no fue suficiente, pues bueno, hay que Dios decida. Pero ninguno de estos dos patrones nos lleva al cielo. Ni renunciar nos lleva al cielo, ni querer ganar nuestra entrada al cielo por nuestras propias cuentas nos lleva al cielo. Por eso tenemos que recordar todos los días que a pesar de cómo somos, a pesar de lo que somos, Dios nos entregó su justicia. Todos los días Dios nos recuerda, si pensamos y abrazamos el Evangelio, que Dios nos salvó porque Él quiso salvarnos. Amén. No porque merezcamos ser salvos. Nadie merece ser salvo. Es Dios quien nos amó y quien sembró la fe en nuestro corazón. Y esa seguridad es la que tenemos, a la que tenemos que volver. De otra manera no vamos a poder seguir adelante. Porque todo lo que Dios quiere de nosotros, los cristianos, asume que hemos sido justificados. Asume que hemos sido absueltos, que hemos sido perdonados y que hemos sido justificados.
con la justicia de Cristo, no la nuestra. Y es desde esa posición segura que tenemos que pelear contra los pecados nuestros, con nuestra propia naturaleza. Por si no tenemos esa seguridad, nos vamos a perder. Si no estamos anclados en Cristo, la primera hora que venga nos va a llevar. Si usted creyó, si Dios hizo nacer la fe en su corazón para un día entregarle su vida a Cristo y reconocerlo a Él como su Salvador, como su Señor, esa verdad sigue vigente hoy como el día que usted creyó. Y tiene que aferrarse a esa verdad porque es eso, una verdad. Y entonces, si sabemos que hemos sido perdonados por Cristo, si sabemos que Dios nos ama como somos, porque Cristo murió por nosotros, esa seguridad cambia nuestra manera de pensar. Y entonces no tenemos que decir, tengo que hacer esto y esto y esto para salvarme. Y tengo que dejar de hacer esto y esto y esto para salvarme. Entonces decimos, Dios me salvó. Dios me amó. Y si Dios me amó como soy, lo mejor que puedo hacer es tratar de complacer a esa persona que dio su vida por mí. Si luchamos como eso, si luchamos como lo que somos, pecadores justificados, entonces viviremos. La cita que menciona Pablo en el versículo 17, el justo por su fe vivirá. Es una cita del Antiguo Testamento, ya la vimos, es de Habacuc. En esa frase hay dos verdades que son cruciales. La primera es que nuestro rescate del juicio de Dios depende de la fe. Y la otra cosa esencial para que alguien pueda ser considerado justo por Dios es su fe. Vemos entonces dos cosas en Romanos 1, 16 y 17. Una, que el Evangelio es el poder de Dios que salva a los creyentes. Si nosotros creemos al Evangelio, si nosotros ponemos nuestra fe en el Evangelio, entonces vamos a vivir, no vamos a perecer. Y la otra es que la manera en que Dios salva a los creyentes es revelando en el Evangelio la justicia perfecta de Dios, no como un requisito inalcanzable para nosotros, sino como un regalo de Él para nosotros. La justicia de Dios es un regalo de fe y para fe, dice Pablo. ¿Qué significa eso? Que el Evangelio se revele la justicia de Dios por fe y para fe. Miren, lo que nos salva, ya dijimos, es una fe que persevera. No solamente creer, sino seguir creyendo. Si vamos a Marcos 13:13, y luego en Colosenses 1:23, ahí habla la Biblia de esta perseverancia. Y seréis aborrecidos, aquí es una advertencia contra lo que va a venir para los apóstoles. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego Colosenses 1:23 dice que si permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual dice Pablo, yo fui hecho ministro, si de verdad permanecéis firmes en la fe. En los versículos anteriores dice, entonces van a ser salvos de la ira venidera. Entonces eso le da sentido a lo que estamos escuchando. Dios nos revela su justicia. Y primero percibimos esa justicia y la abrazamos en fe.
Y luego esa fe produce el efecto de despertar en nosotros la confianza en Dios. Y esa confianza en Dios nos hace caminar con Él hacia el futuro. El Evangelio nos salva no solo porque nos hace creer. El Evangelio nos salva porque nos mantiene creyendo. Vamos a Pedro, primera de Pedro 1, del 3 al 5. Y luego Gaby, por favor, busca Romanos 8, versículo 13. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Pero ¿qué característica hay? Ahí dice Pedro: los que sois guardados por el poder del Evangelio mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, la herencia en el cielo es para quienes perseveran en la fe, y los que perseveran en la fe son los que son guardados por Dios. El Evangelio no solo nos hace creer, el Evangelio nos mantiene creyendo. ¿Qué dice Romanos 8:13? Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, dice Pablo, si vivís conforme a la carne vas a morir, si vives conforme al Espíritu vas a vivir. El problema es que nosotros sabemos bien que en nuestra guerra contra el pecado hay muy pocas victorias que podemos tener. La mayor parte del tiempo nos dejamos ganar por nuestra humanidad. Dejamos que nuestros deseos como humanos se antepongan a los deseos de Dios en nuestra vida. Y eso no nos da paz en nuestras conciencias. Si necesitamos ganar todas las batallas espirituales para ser salvos, entonces sabemos que estamos en problemas, y en problemas serios. Porque a lo mejor de 10 batallas, si nos va bien ganamos 2, o ganamos 3, o no ganamos ninguna.